En lo que tiene que ver con el COVID, la variante Omicron, la que más presente está según los infectólogos. Los nuevos casos, 95.159. Lamentablemente, como todos los días, tenemos que dar reporte de pérdidas de vida. 52 personas murieron. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuántos nuevos casos hay discriminados? 34.866 en la ciudad de Buenos Aires, 11.226 y en Córdoba 15.253. Ya estamos en comunicación con Ricardo Teijeiro, él es infectólogo. Hola, gracias, buenas tardes por estar ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, bien es una manera de decir porque tenemos infinidad de casos de COVID, estamos todos muy preocupados y queremos saber si están resultando los testeos. Bueno, la cantidad de casos que tenemos son en relación a los testeos que tenemos capacidad para realizar. Lógicamente que la circulación viral es muy alta, hay muchos más casos de lo que estamos viendo. Seguramente muchos pacientes asintomáticos que no recurren al testeo. Esto es lo que está pasando en el mundo, pero también hay que destacar que con esta cantidad de casos, o con algo menos de esta cantidad de casos, en las primeras olas nosotros teníamos 700 muertos por día. Sí. Y eso es importante saberlo, no para bajar las medidas de prevención, no para relajarse, porque todavía tenemos 40 muertos por día, pero aparte para sí resaltar la importancia de la vacuna, porque ese logro de disminuir lo que es la patología, la enfermedad, la complicación, la mortalidad, es gracias a la vacunación. Entonces tenemos que seguir trabajando en esa línea. Todavía tenemos un 20% de población que no está completamente vacunada. Ahora, doctor, nosotros estamos viendo allí las imágenes de las colas en los centros de testeo. La gente, bueno, le cuesta tomar distancia, etcétera, etcétera, están todos con barbijo. Pero si una persona está infectada, va allí, se pasa 2 horas bajo el sol esperando que la hisopen, ¿esto no puede complicar más el cuadro? No, mientras mantenga la distancia y tenga los cuidados necesarios de prevención, nosotros siempre lo decimos, a más de 2 metros, estar al aire libre, el uso del barbijo, todo eso hace que no se contagie una persona a otra. Ahora bien, los centros de testeo, como son los de las UFUs, que son donde tienen que recurrir los sintomáticos, la gente que tiene algún síntoma, ahí no deben ir los pacientes que se hacen testeo para un previaje o porque tuvo un contacto con alguien. Lo que pasa es que es complicado, doctor, porque en algunos lugares se pretende que se saque turno, es lógico. Están tratando de organizarse, pero se ve que no es suficiente, porque los centros de testeo están desbordados, por eso la Ciudad de Buenos Aires está pidiendo los autotest, que hay que ver si pueden llegar a ser efectivos. Y además, gente que está con síntomas va derecho y se hisopa ahí en esos lugares. El que está con síntomas sí debe recurrir a las unidades febriles de urgencia. Aquel que no tiene síntomas y no y debe sacar turno, obviamente, para eso están los testigos en Costa Salguero, en Parque Chacabuco, en todos los detectar. Sí hay una sobredemanda, sí hay realmente un colapso de los sistemas de diagnóstico. Esto no cabe duda. Por eso se estaba solicitando el autotest, que de alguna manera lo que va a beneficiar es que esa gente que se está haciendo los estudios porque estuvo en contacto con alguien o porque tiene que estar en una reunión, pueda facilitársele y hacerlo rápidamente y poder evaluarlo al mismo. ¿Es lo ideal? Quizás no es lo ideal, pero es necesario por el problema que estamos teniendo. Teijeiro, buenas tardes. Para hacer quizás un poquito de docencia, ¿cómo podemos entender el autotest, una guía práctica, en pocos pasos, para tener un buen, correcto uso de ese autotest? Bueno, la gente va a tener que ver el tipo de autotest que sea. Hay autotest que se hacen en las fosas nasales, se pasa el hisopo dando vuelta algo de 5 círculos en las fosas nasales, y hay otros autotest que se hacen en saliva, que se hacen en los costados, se pasa el hisopo en el costado de la boca. Eso después se va a mezclar y se va a poner como ustedes están mostrando ahí, porque al poner el material en el autotest, lo que tiene es que va a tener una guía, va a tener una línea, que va a tener un color, y si se forma
otra línea con el mismo color, quiere decir que es positivo. Es muy sencillo leerlo. Tiene toda la capacitación y en los documentos que tiene el autotest. ¿Pero puede conducir a falsos positivos o falsos negativos? Falso positivo es difícil, falso negativo en estos tipos de estudios puede haber, sí. ¿Por qué? Porque o se tomó mal la muestra, claro, no es un contenido necesario, se hizo muy tempranamente cuando uno no tiene una cantidad de virus importante. Entonces siempre puede recurrir. Por eso sí dice que esto no es diagnóstico, es para orientar al paciente el autotest. De ninguna manera es un test diagnóstico. ¿Y cuántas veces puede reinfectarse una persona? Alguien tuvo COVID, ahora tiene esta nueva variante, pasa el tiempo. ¿Puede volver a reinfectarse? Si aparecen nuevas variantes, posiblemente sí. Nosotros estamos viendo pacientes que hicieron 2 o 3, pero lo más importante de todo es que estas nuevas variantes también, con el nivel de protección que tenemos, está circulando fuertemente, pero no estamos viendo gran cantidad de enfermos. No tenemos problemas en la internación, en las complicaciones, y eso es muy importante. Sí, absolutamente. Decirlo. De todas formas, hay algún cierto rechazo, ¿no, Teijeiro, con respecto a los bioquímicos, ¿no? Que hablan de que no son tan certeros estos autotest. ¿Qué se le puede responder? No, seguro que es entendible la posición del profesional bioquímico. A mí me parece correcto la posición que están tomando, donde los test diagnósticos también es necesario que participe un profesional. Lo que pasa es que lamentablemente en el desborde que tenemos también del sistema sanitario para poder hacer un diagnóstico, esto facilitaría. Hay países que ya lo usaron, son muchos los países en Europa que ya lo usaron y realmente solucionó por lo menos el problema en este momento donde está desbordado. Doctor, la última, pero como decía Pablo, para hacer docencia. Pues lo vamos a repetir 1 y 1000 veces porque ayer se producían discusiones respecto de en qué momento uno se tiene que aislar, cuándo es un contacto estrecho, cuándo no. Todavía hay dudas al respecto. Uno se levanta a la mañana o la noche previa, dice, tengo dolor de garganta, me duele la cabeza y en tal caso por ahí alguien tiene fiebre. ¿Dónde comienza el momento donde uno ya automáticamente se tiene que aislar y qué pasa con los contactos? Primero, en ese mismo momento que uno tiene síntomas, tanto sea fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, ahí ya se tiene que aislar. Ahí ya tiene que cumplir con todos los requisitos de prevención. Tiene que recurrir seguramente para hacerse el diagnóstico y a partir de ese diagnóstico, bueno, va a tener su aislamiento, que si es un paciente que evoluciona bien, en forma leve y asintomática, seguramente que va a cumplir unos 7 días de aislamiento más estricto y después 3 días donde va a tener que usar barbijo, estar a distancia, tener los cuidados necesarios y ya a los 10 días va a estar sin ningún tipo de problema y de alta epidemiológica. Los contactos estrechos de ese paciente, y conviene decirlo, contacto estrecho es cuando estamos a menos de 2 metros, más de 15 minutos, sin uso de barbijo, con un paciente que ya sabemos que es positivo. Ese contacto estrecho va a tener que aislarse si es que está vacunado como corresponde durante 5 días. Y los otros 5 días va a tener que tener las medidas de usar el barbijo, estar a distancia, estrictas. Eso es solamente. Bien. Y aquel que no está vacunado va a tener que seguir el aislamiento los 10 días en forma estricta. Bien, lo vamos a repetir y lo vamos a